nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Bien, en esta mañana me gustaría también compartir con vosotros una palabra que el Señor también ha puesto en mi corazón en estos días, y me gustaría que pudiéramos estar leyendo en el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Es una historia que quizá no muchos, ¿verdad?, conocéis o no habéis leído tan a menudo como otras, ¿verdad? Porque a lo mejor pues, el Sermón del Monte, por ejemplo, que escuchábamos este jueves, es algo muy conocido y muy leído, o la parábola del buen sembrador, es una parábola muy conocida, la parábola del hijo pródigo, bueno, infinidad de historias, pero esta historia pasa por ahí sin hacer ruidito, ¿verdad? Y muchas veces no le hemos prestado la atención que en esta semana el Señor me hizo prestar y que vengo a compartir con cada uno de vosotros. Vamos a leer en el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas los versículos del 11 al 16. Y dice la palabra del Señor. En el versículo 11 empezamos. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Fijaros, una historia que, ¿verdad?, si estáis conmigo, pocas veces le hemos dado importancia, o como que ha pasado así súper rápidamente por nuestra lectura bíblica, en nuestros devocionales, pero nunca hemos parado quizá a reflexionar sobre la historia de esta viuda, que no sabemos ni conocemos su nombre, ni el de ella ni el de su hijo muerto. Pero en cambio sí que sabemos que vivía en una ciudad, en Naín, ¿no? Y me llama mucho la atención porque dice que Jesús iba hacia esa ciudad, hacia ese pueblo o aldea, ¿verdad?, con sus discípulos, y una gran multitud le seguía. Y cuando iban a entrar a la ciudad, vosotros sabéis que los cementerios aún hoy suelen estar a las afueras de las ciudades, a las afueras de los pueblos. Y dice que cuando ellos iban a entrar a ese pueblo, a Naín, ¿verdad?, se encontraron con una procesión fúnebre. Un cortejo fúnebre, lo que se suele decir, ¿verdad? Pues que llevaban a hombros un féretro, y en ese féretro había un joven, no sabemos su nombre, como he dicho antes, hijo de una viuda, ¿verdad?, y llevaban a enterrar. Y por los datos que dan, era hijo único de una mujer viuda, que en aquella época, queridos hermanos, las viudas lo tenían muy, pero que muy difícil. Realmente cuando una mujer se quedaba viuda ya no se volvía a casar, era muy difícil que volviera a casarse. Y cuando una mujer se quedaba viuda tenía que vivir ¿de qué? De la caridad de los demás, de aquello que los demás quisieran darle en la iglesia, ¿verdad? Y de hecho en el libro de Hechos vemos algunas referencias de que los discípulos, ¿verdad?, y la iglesia tenía que sostener a las viudas, ¿verdad? Entonces aquella mujer era viuda, y ahora el único hijo que tenía había muerto. Por lo tanto, con ese hijo, esta mujer se encontraba en una situación de completa y absoluta desamparada, o sea, de completa y absoluta soledad, de completa y absoluta tristeza. Y yo no me quiero imaginar cómo aquella mujer iba detrás del féretro de su hijo
muerto. No sabemos si bueno, era joven, pero no sabemos cuánta edad tenía, si 12, 15, 18, 20 años. Pero realmente con ese hijo, a esta mujer, se le estaba muriendo lo más preciado que tenía en este mundo, en su vida, ¿verdad? Y esa mujer estaba rota en todos los sentidos, queridos hermanos. No me lo puedo llegar a imaginar. El llanto de una madre que pierde a un hijo es desgarrador. El llanto de una madre que pierde a su único hijo, a lo único que tiene en esta vida, no lo podemos llegar a imaginar si no hemos pasado por ahí, ¿verdad? Y tengo que hacer referencia a ese llanto, tengo que hacer referencia a ese dolor, a ese quebranto tan profundo, porque lo he visto. No lo he vivido, gracias a Dios, pero lo he visto. He visto a una madre que perdía a su hija, igual que vosotros, ¿verdad? He visto a una madre rota, he visto a una madre quebrada, he visto a una madre desgarrándose por el dolor y la impotencia de que su hija había muerto. He visto a una madre realmente haciéndose preguntas. Y yo me imaginaba a esta madre, así, tal cual, rota, despedazada. Y dice que iban a enterrarla. Yo me estaba imaginando también en ese cortejo fúnebre, ¿verdad? Me estaba imaginando a esa madre que dice que muchos del pueblo la acompañaban, puesto que ella estaba sola, no tenía más familia, y la estaban acompañando. Y Jesús, supongo que se detuvo para dejar pasar el cortejo fúnebre. Y me llama mucho la atención, porque así como en otras historias y en otras ocasiones vemos que cuando los que están enfermos, los que están incluso a punto de morir o tienen alguna necesidad y veían a Jesús, corrían a Jesús y decían: Jesús, ayúdame, ten misericordia, sana a mi hija, sáname a mí, perdona mis pecados, etcétera, 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 ¿no? Pero en cambio aquí no vemos que esta mujer reaccione frente a Jesús. De hecho, no vemos siquiera si ella vio a Jesús. Ella no era consciente, por el dolor que estaba atravesando, de que el mismo Dios estaba allí. Ella no era consciente, por la soledad, por el corazón tan roto, por lo que estaba viviendo y atravesando, de que el mismo Dios estaba viendo cómo pasaba por ese lugar con su hijo muerto. Y me llama mucho la atención porque en el versículo 13 dice: cuando el Señor la vio. Y ese la vio fue a mi corazón como una esperanza. Ella no era consciente de que Jesús estaba allí. Ella no era consciente de que el mismo Dios estaba en aquel lugar y que podía hacer algo por ella. De hecho, yo creo que lo único que podía salir de su corazón, de su boca, de sus pensamientos, era dolor, incluso rabia. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Primero pierdo a mi marido, ahora pierdo a mi hijo. ¿Qué va a ser de mí? Yo supongo que eso debía ser su vocabulario, su diálogo interno, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si se acordaba de Dios, diría: ¿por qué, Dios? ¿Por qué, Dios, has permitido esto? ¿Por qué me has dejado sola? ¿Por qué te has olvidado de mí? Son diálogos muy normales en una mujer sola y que acaba de perder a su único hijo. Son diálogos muy normales en cualquier persona que pierde un ser querido, que pierde un trabajo, que enferma, que no tiene en la nevera, que infinidad de dificultades y de circunstancias que muchas veces a nosotros mismos nos hace preguntarnos: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero aquí dice que cuando Jesús la vio, cuando el Señor la vio, y déjame decirte que aunque en muchas situaciones nos podamos encontrar renegando incluso de Dios, ¿por qué?
ya no quiero saber nada de ti, ya no creo en ti, porque has permitido esta situación en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá tú no, pero conoces a alguna persona que está atravesando esta situación. Quizá conoces a alguien, algún familiar, algún amigo que reniega de Dios, que dice, no, Jesús no sabe ni que existo, para Él no importo, para Él es como si no estuviera, porque si Él estuviera aquí no permitiría esto. Quizá tú conoces o te has encontrado en una situación similar, pero déjame decirte que Jesús te ve. Amén. Jesús te ve. Para Jesús eres importante. La mujer ni siquiera se había percatado de que Jesús estaba allí, de que Dios estaba allí. Y hay momentos en los cuales creemos así realmente, que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha abandonado, que no le importamos. Tal vez te has sentido así, has perdido toda esperanza para el futuro. Quizá conoces a alguien que ha perdido toda esperanza para el futuro. Pero recuerda que el versículo de Jeremías, ¿verdad? Y es un versículo que el Señor siempre me habla y siempre me esperanza con ese versículo. Cuando dice, reprime del llanto tu voz y las lágrimas de tus ojos, porque hay esperanza para tu futuro. Amén. Así que en esta mañana, dos cosas. Jesús te ve. En medio de tu circunstancia, en medio de tu situación, en medio de tu enfermedad, en medio de tu soledad, de tu dolor, de tu quebranto, Jesús te ve. Él ve tus lágrimas. Él vio cómo lloraba aquella mujer. Él vio cómo aquella mujer estaba rota de dolor. Pero Él te ve también a ti. Y te dice, hay esperanza. Hay esperanza para tu futuro. Hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tu trabajo, hay esperanza para tu enfermedad, hay esperanza para tu situación, hay esperanza para tus hijos, hay esperanza para tu matrimonio. Hay esperanza, porque Él está presente. Aunque tú no seas consciente, aunque tú no lo puedas ver, aunque tus ojos todavía no estén abiertos a la presencia de Jesús, Él te ve. Para Él existes, para Él eres importante. Y lo segundo que vemos en este versículo es que dice que se compadeció. Jesús la vio y se compadeció de ella. La Nueva Traducción dice, cuando el Señor la vio, su corazón rebosó compasión. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso Jesús. Su corazón rebosó compasión. Qué expresión tan hermosa. En otras palabras, el corazón de Jesús se llenó de amor. El corazón de Jesús rebosó amor hacia una persona que Él conocía perfectamente, hacia una persona que no le era indiferente, hacia una persona que Él vio su dolor, su quebranto, su tristeza, su soledad. Y déjame decirte que rebosó de amor, porque el ADN de Jesús, el ADN de Dios es amor. Dios es amor. Muchas veces decimos este versículo, ¿verdad? Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Pero realmente de su amor después viene la fidelidad, la misericordia, ¿verdad? La gracia, su favor, su gozo. Jesús rebosó de amor hacia esta mujer. Algo que me encanta, y la palabra de Dios lo dice, es que el fiel amor del Señor nunca termina. Su amor es fiel hacia ti. Su amor es fiel hacia tu persona. Su amor es fiel hacia tu situación. Él le hace ser fiel porque su amor, el amor es su ADN, es su identidad. Dice Lamentaciones este versículo, ¿no? El fiel amor del Señor nunca termina. Su compasión no tiene fin. Cada mañana se renuevan. Inmensa es su fidelidad. Precioso, ¿verdad?
Podemos descansar en el amor de Dios, podemos descansar en la fidelidad de Jesús, podemos descansar en su compasión, porque su corazón rebosa amor, rebosa compasión. Cuando nos encontramos en medio de una tormenta, no podemos encontrar mejor consuelo que el de Jesús. Cuando nos encontramos en medio de la enfermedad, no podemos encontrar mejor fortaleza que la de Jesús. Cuando nos encontramos en medio de una pérdida como la que se encontraba esta mujer, no podemos encontrarnos con nadie mejor que con Jesús. Y Jesús dice que le dijo a la mujer: no llores. Esas palabras bastaron para que aquella mujer pudiera experimentar el amor de Jesús. Aquellas lágrimas, ¿verdad?, estaban siendo recogidas por el mismo Dios. Estaban siendo enjugadas por el mismo Jesús. Y le dijo: no llores. Sé lo que estás viviendo. Sé lo que estás atravesando. Sé tu dolor. Conozco tu dolor. Porque soy Dios. Y entregué a mi hijo, a mi único hijo, para que tú tuvieras salvación, para que tú tuvieras sanidad. ¿Quién mejor que Dios para entender a aquella mujer que había perdido su único hijo? ¿Quién mejor que Dios para entenderlo, verdad? Leemos en la palabra del Señor que Él es compasivo, Él es bondadoso, Él es manso, humilde. Y nadie mejor que Él, como escuchábamos también hace unas semanas, para entender, para saber la situación por la que estamos viviendo o atravesando. Dice en Isaías, ¿verdad? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Él sabía el dolor por el cual aquella mujer estaba atravesando. Él conocía perfectamente todas y cada una de sus tristezas, las más profundas, aquellas que la gente, la multitud aparentemente no podían ver. Jesús la veía. Porque cuando la palabra de Dios dice que el Señor la vio, no se está refiriendo a un te veo, vas vestido así, tal. Se está viendo que Jesús vio lo más profundo de su corazón. Jesús vio lo más profundo de su dolor. Vio lo más profundo de su tristeza, de su soledad. Y Jesús la amó. La amó profundamente porque Él conocía perfectamente el dolor por el cual esa mujer estaba atravesando. En Hebreos leemos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él las ha experimentado todas. Las ha cargado todas sobre sí para que, ¿verdad?, para que tú puedas tener vida y vida en abundancia en Él. Amén. Amén. Jesús vino a vivir la vida que nosotros no podíamos y a morir la muerte que nosotros merecíamos. Nosotros no podíamos vivir una vida como la que Él llevó, santa y perfecta delante de Dios. Incluso en lo más doloroso de su vida, incluso en los momentos más difíciles, dice que Él guardó silencio y no abrió su boca. ¿Hubiésemos podido nosotros? Yo no. Pero Él vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir para que pudiéramos disfrutar de la muerte, para que no tuviéramos que morir la muerte que merecíamos. Merecíamos muerte por nuestro pecado. Merecíamos muerte por nuestra desobediencia. Estábamos alejados de Dios, pero Él vino a morir en esa cruz, cargando todos nuestros pecados, cargando todas nuestras enfermedades y acercándonos al Padre. Amén. Gloria a Dios. Él lo hizo todo por amor, por ese corazón rebosante de amor hacia ti y hacia mí, hacia cada uno de nosotros. La compasión de Jesús lo llevó a la acción. Igual que en esa historia,
su compasión hacia aquella mujer lo llevó a actuar. Su compasión lo llevó a actuar. La mujer no le dijo en ningún momento: ¡ay, está Jesús, Jesús! ¡Resucita a mi hijo! No. Ella, yo creo que ni lo vio. Como hemos dicho, ni era consciente. Pero Jesús sí. Y su compasión, su amor, entró en acción. Su palabra habló vida. ¿Cuántas veces, verdad, hemos dicho que la palabra de Dios da vida? Él es la vida. ¿Cuántas veces decimos que nuestros niños aprendan la palabra del Señor? Porque eso es vida, ¿verdad? A mí me encanta. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Nuestros niños tienen que aprender la palabra de Dios. Si yo ahora, por ejemplo, voy a pillarlo desprevenido, llamo a Ita. Venga, Ita, ven para acá. Tú me vas a decir un versículo de los que te sepas de memoria. Porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado a ustedes. Por la noche que fue traicionado, porque Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió diciendo: tomad, esto es el pan. Tranquilo, que todos te esperan, poco a poco. Tomad, este es mi cuerpo, que por vosotros fue partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo también tomó la copa, y diciendo: bebed, esto es mi sangre, que por vosotros es derramado. Muy bien. Muy bien. Basta. Porque si lo dejamos, lo típico del capítulo. Basta. Eso es vida, hermanos. Cuando nuestros niños aprenden, memorizan la palabra de Dios, eso es vida. Porque cuando más la necesiten, esa palabra va a venir, ¿verdad? A su corazón, a su mente, y va a decir: wow, Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Es importante que nuestros niños aprendan la palabra. Dice el Salmo 119. Ya, como dice el pastor, leer el Salmo 119 y por ahí encontraréis este versículo. Jamás olvidaré tu palabra, pues por medio de ella me diste vida. Jamás olvidaré tu palabra, porque por medio de ella me diste vida. Jamás olvidaré tu palabra, porque por medio de ella me diste vida. Y es lo que Jesús hizo con aquel joven. Jesús fue al féretro, dice que lo tocó, abrió su boca y lanzó la palabra. ¿Qué palabra? Joven, a ti te digo, levántate. Y su palabra fue vida. Su palabra, ¿verdad?, ordenó vida. Y la vida vino, ¿verdad? Y el Señor en esta mañana a ti te dice: levántate, levántate. Sea cual sea la situación que estás viviendo, que estás atravesando, por la que estás pasando, su palabra te da vida. Su palabra te dice: levántate. Levántate porque hay un nuevo tiempo. Levántate porque hay esperanza. Levántate porque hay trabajo. Levántate porque hay provisión. Levántate porque hay sanidad, porque hay reconciliación, restauración. Levántate porque hay futuro. El Señor te dice: no llores. Levántate. Amén. En esta mañana Jesús se hace presente aquí, en este lugar, para darte vida y para dártela en abundancia. Dice Jesús: el ladrón, el diablo, solo ha venido ¿para qué? Para robar, para matar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él ha venido aquí, en esta mañana. Él ha venido a tu vida. Él te ha visto. Él ha rebosado de amor hacia ti y te ha dicho: levántate, no llores, porque yo vengo a traerte vida. Yo vengo a traerte esperanza. Yo vengo a traerte futuro. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tony, ¿dónde está este versículo? Isaías. Muy bien, la palabra de Dios que trae vida. La palabra de Dios que trae vida. En el peor momento de su vida, él aprendió este versículo. Y mientras entraba a quirófano, él iba repitiéndolo, él iba diciéndolo, declarándolo, ¿verdad? No tengo miedo porque no temas porque yo estoy contigo, le decía el Señor. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aprende la palabra del Señor, memorízala. Pero como escuchábamos este jueves, ¿verdad? Que nos compartía Belén, no solo la memorices, no solo la aprendas, no seas solamente un oidor, sé también un hacedor. Obedece también la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando la aprendes, la memorizas, la vives, la obedeces, Dios derrama de su vida, Dios derrama de su bendición. Amén. Entonces te conviertes en un hombre sabio, en un hombre prudente. Amén. En esta mañana el Señor nos dice a todos, ¿verdad? Levántate. Jesús nos ve. Él se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. Él quiere resucitar en nuestras vidas. Quiere resucitar en tu vida aquello que ya creías muerto. Aquella situación que tú ya creías muerta. Él quiere traer paz, quiere traer consuelo, quiere traer restauración, sanidad. Aquel sueño, aquella promesa que Dios te había dado y que tú ya creías muerta, olvidada, el Señor te dice, hay esperanza, yo vengo a resucitar ese sueño, esa promesa que tú creías que yo ya había olvidado. No, yo estoy aquí, te dice el Señor, y yo vengo para que te levantes, para que creas, ¿verdad? Ayer estuvimos por la montaña viendo, esto es una maravilla, es solamente, bueno, ya siempre lo digo, ¿no? Yo le dije al pastor, necesito sentarme en una piedra y solo mirar las montañas. Y me dijo, ¿ya está? Digo, ya está. Pues eso me sale barato, me dice. Y me senté en una piedra, tal cual. Me senté en una piedra, estuve allí media hora o una hora, no sé, pasó el tiempo y yo solo hacía que observar las montañas y decir, wow. No os puedo describir lo que yo sentía porque era una paz absoluta, una presencia de Dios, ¿verdad? Y era, al fondo veíamos un montón de águilas, pero un montón, igual había 15 o 20 águilas sobrevolando por lo alto de la montaña. Y nos acordábamos de esos versículos también de Isaías que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y hermanos, qué hermoso es ver las águilas volar por encima de toda situación, por encima de toda nube, de toda tormenta. Qué hermoso es saber que el Señor nos dice eso mismo a nosotros, ¿verdad? Que levantaremos alas como las águilas, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestra dificultad, el Señor nos hace sobrevolar por cada una de ellas. Amén. Hoy Jesús está aquí, Él está contigo, ¿lo crees? Amén. Aunque a veces no lo sientas, Él te ve. Aunque a veces creas que Él no está, Él es un Dios personal. Él sabe cómo te llamas, Él sabe quién eres, Él sabe dónde vives. Esto parece una entrevista, pero Él lo sabe todo de ti. Fijaros, en una ocasión, ¿quién ha leído aquí la Biblia en un año? ¿Verdad? Yo creo que más, Yo creo que más, pero no queréis levantar la mano. Si no, tenéis que hacerlo. Leer la Biblia en un año. Es un reto que todo cristiano nos hemos puesto en algún momento, ¿verdad? Pero, ¿habéis leído el libro de Crónicas? Ahora ser sinceros. Las genealogías. A mí la primera vez me costó. Yo decía, bueno, esta genealogía casi que me lo pase, porque ¿para qué quiero saber yo la genealogía de uno y del otro si no conozco casi ni la mía? ¿No?
Y el Señor me habló muy fuerte y me dijo, es importante que la leas, es importante que sepas. Y yo, pero Señor, ¿qué tiene de inspirador? ¿Qué tiene de inspirador leer que fulanito engendró a fulanito y engendró a fulanita y engendró y engendró y engendró y engendró? Y yo, ¿qué tiene de inspirador esto? O sea, yo necesito versículos que realmente me inspiren y me alimenten y me hagan ver, me hagan aprender. Y ahí el Señor, yo creo que si hubiese sido mi padre, me hubiese dicho, calla y escucha, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor me habló y me dijo, mira, yo soy un Dios personal y para mí cada uno de ellos cuenta. Para mí cada uno de ellos es importante. Si están ahí es porque son importantes. Para mí las personas no son un número, son especiales, todas y cada una de ellas. Conozco sus padres, conozco sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, y eso me llegó al corazón y me dijo, wow, el Señor me conoce pero perfectamente. Para Él no soy una de una genealogía, para Él soy Manoli. Para Dios tú eres Andrea Colmenares. No la Andrea 1, la Andrea 2, la Andrea 3, no, o 4, porque ya tenemos 4 Andreas, ¿no? Para Él tú eres personal, tú eres única, y Él te conoce por tu nombre, por tu sangre, por tu genealogía, por tu historia. ¿Verdad que ahora cuando leáis Crónicas diréis, ¡ah, es verdad! Así me conoce Dios, así te ve Jesús. Cuando Él te ve, no te ve como un número, como los de la Seguridad Social. Él te ve y te define. Conoce hasta lo más profundo de tus entrañas. Para Él eres único y especial, porque Él es un Dios de personas. Él es un Dios personal. Vamos a ponernos en pie. Para Jesús eres importante. Para Jesús, sea cual sea la situación que estás viviendo o atravesando, eres único. Y aunque tú creas que en algún momento Dios no está, Él está. Él está y te ve. Y ahora, así te dice el Señor, Creador tuyo y formador tuyo, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y tú eres de gran estima a mis ojos, porque te amo. Amén. En esta mañana vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias.